Bueno, tenemos ya con nosotros vía Zoom a Andrés Marrancini, quien es el vicepresidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo de la República Dominicana. Andrés, bienvenido. Buenos días. Un saludo a ustedes y a los amables televidentes que nos miran y nos escuchan esta mañana. Gracias, gracias. Eh, cuéntanos brevemente ahí cómo se ha recuperado el turismo o cómo se está manejando durante esta situación especial que vive el país y con énfasis en ese sector, el turismo. Y bueno, obviamente nosotros tuvimos un cierre de año que si bien exhibe números de algo de éxito dadas las circunstancias, la verdad que no son los números con los que nosotros anticipamos cerrar el año. La evolución de la pandemia en los países emisores, que al final mucho podemos hacer en República Dominicana, dependemos también de qué ocurre en esos países de origen de nuestros visitantes habituales. Y nosotros cerramos el año con 185,000 visitantes durante el mes de diciembre. Normalmente nosotros recibimos cerca de 500,000 de turistas. Toda la estrategia montada en el programa de recuperación estaba sustentada en el hecho de estimular el mercado local y ya entrada la temporada alta conectar con un volumen interesante de posibles pasajeros extranjeros que básicamente trabajábamos normalmente durante la temporada alta, pero obviamente no logramos la apertura del mercado canadiense, que es importante para nosotros, y ahí un poco el tema británico, que ya habíamos consolidado la llegada de 1,000 pasajeros semanales, entre otras circunstancias y dificultades con respecto a visitantes que eran problemas propios de los países de origen. Contábamos quizá que con Alemania tuviésemos intercambio durante la temporada alta y obviamente la evolución del proceso de la pandemia en los países emisores puso esa dificultad. Nosotros continuamos recibiendo números interesantes desde los Estados Unidos. Obviamente esta medida de exigencia de prueba presenta un reto para nosotros continuar ofreciendo un destino con la capacidad de dar la respuesta al que decida viajar a República Dominicana. Y nada, son retos. Obviamente hay que esperar estos 14 días de la ordenanza del nuevo presidente de los Estados Unidos, el presidente Biden, que le ha dado unos 14 días a su equipo médico técnico, ¿no?, que maneja el tema de la pandemia, para hacer las recomendaciones del lugar si se va a cambiar algo en la política con respecto al manejo y la gestión de la pandemia. Pero por el momento nos colocan un nuevo reto, que es este tema de facilitar el proceso de prueba previo a la entrada de los Estados Unidos. Que es bueno aclarar que según las informaciones que nosotros tenemos es una petición del Sindicato de Trabajadores de Aerolíneas, no tanto en sí un proceso incorporado a las medidas de origen de la pasada administración Trump, sino un movimiento del sindicato para su propia protección en el trabajo. Y Es por ahí un poco la cosa. importante esa información que das, Andrés, porque ayer escuchaba del ministro de Turismo, David Collado, la aclaración que hasta el momento las exigencias que está haciendo Estados Unidos no implica una cuarentena obligatoria, sino que solamente una sugerencia, pero no como una medida ya tomada, sino que sería dentro de más o menos 2 semanas cuando se decidiría si se tendría que hacer. Sí, ¿Correcto? ellos tienen una recomendación de autocuarentena. La verdad que la capacidad de poder no conlleva, no está establecido ningún proceso de sanción, pero lo dice la ordenanza de la recomendación de Claro. cuarentena durante 7 días. Obviamente las aerolíneas han continuado vendiendo pasajes de periodos más cortos, desde la propia cuarentena, lo que te dice que no es más que una recomendación y no es mandatorio. Presenta alguna confusión. Nosotros tuvimos incluso una conversación en la que nosotros participamos, cortesía casualmente del ministro, donde obtuvo esa información en una interacción con la representante de la CDC en la República Dominicana. Y tuvimos esa aclaración de que no era una obligación y que esperáramos concluir el proceso de las 2 o 3 semanas, donde se iba a tener un poco más de claridad con respecto a posibles cambios Bueno, pero esa es de la la cosa que... interpretación que estamos haciendo aquí nosotros, pero No, nosotros En nosotros Estados recibimos la Unidos, aclaración. en Estados Unidos
lo que están diciendo los medios de comunicación y los funcionarios No, gubernamentales. pero le estoy diciendo que nosotros tuvimos una comunicación Ujú. con la representante de la CDC de los Estados Unidos ayer, ¿Y qué es de lo que donde dice sale eso? la información, ¿Qué es lo que precisa que eso? es una recomendación de autocuarentena. Sí, pero lo que quiero Eh, decir es que aunque ella le haya dicho eso a la República Dominicana, lo que se está diciendo públicamente en los Estados Unidos, lo que están diciendo los voceros y la vocera del gobierno, es de que van a ser estrictos en el cumplimiento de esto y que probablemente se extienda por los primeros 100 días del Hay que gobierno. esperar Porque no se la trata de aclaración República de Dominicana, para ellos es una decisión No, de todo el que yo, ingrese de cualquier país del mundo a Estados Unidos. hay una variable ahí y es importante tener en cuenta esa variable y es también que tú sabes que las ordenanzas son federales. Sí, La claro. ordenanza federal es de autocuarentena como recomendación. Hay otro tema que son las ordenanzas estatales. Hay situaciones del coronavirus diferentes en todos los estados. De hecho, por suerte, la Embajada de los Estados Unidos aquí en su página web si tú pones el sitio que vas en los Estados Unidos, te da los requisitos, no solo porque, por ejemplo, incluso nosotros para entrar tenemos el requisito de la PCR o la de antígenos, ¿no? Pero hay Exacto. algunos estados que son específicos en solo exigir la PCR por circunstancias particulares del estado. O sea que también es bueno que el viajero que va a los Estados Unidos, independientemente de que no es mandatoria la cuarentena, porque no lo es, Averigüe eso. no es mandatoria la cuarentena, los estados, hay diferentes normas dentro de cada estado. O sea, el estado de California tiene exigencias particulares con el tema del coronavirus y en Nueva York es diferente, puede ser un poco más estricto por sus circunstancias y por la evolución propia de la pandemia. Ya. Oye, Andrés, me gustaría volver al comportamiento del turismo interno durante el año que terminó. ¿En qué proporción fue realmente que se deprimió el sector? Bueno, si tú puedes calcularlo con que nosotros en el 2020 cerramos con una tasa de ocupación promedio de un 30%. A eso tú tienes que agravar el hecho de que eso es con tarifa deprimida, porque no es 30% con la tarifa óptima, sino es Claro. una tarifa reducida. Solo el más 30%. El 30%, comparado con un 2019, que no fue un año bueno. Escúchame. Ajá, Ese es un 30%. sí, Que pudo haber sido en los últimos, el último semestre o los últimos 9 meses mucho más bajo, porque los primeros 3 meses correcto, hubo un crecimiento. correcto. Así es. No, los primeros 3 meses tuvimos ocupaciones extraordinarias por Claro. encima del 70%. Pero te decía que si tú comparabas el promedio del 20 con el del 19, que en sí fue un año malo, porque nosotros tuvimos en el último semestre, ¿verdad?, las embestidas del tema reputacional. Nosotros tuvimos una tasa promedio de ocupación por encima del 70% con tarifas adecuadas. Entonces, el impacto es importante. O sea, nosotros perdimos más o menos, en números redondos, cerca de 4 millones de visitantes. Es mucho. Que para la República Dominicana son, ponte tú, 2.000, 2.500 millones de dólares de pérdida de ingresos. Y a nivel de empleos, Andrés, las pérdidas del sector, ¿por dónde andan? Tú sabes que nosotros somos prácticamente el grupo más importante que está dentro de lo que queda de la extensión del fase 1. Nosotros tenemos cerca de 180.000 empleados y debemos de estar cerca de un 35-40% de esos empleados deben de estar en formato de suspendido. Por el momento, cerca de 67.000, más o menos, todavía permanecen en fase de nuestro sector, de los 100 y alguito mil de empleados que quedan y la cantidad en la de extensión hoteles, de fase. La cantidad de hoteles que están abiertos. Nosotros tenemos una planta hotelera de alrededor de 92.000 habitaciones. Nosotros debemos tener abierta hoy día 55.000, no más de ahí. Okay. Hay un tema que tú lo señalabas al principio. Perdón, Sí. En la ciudad de Santo Domingo la disponibilidad es un poco mayor, cerca de un 70%, depende del polo también. Claro. Pero yo le estoy dando un número promedio, ¿no? Pero en la ciudad de Santo Domingo es más un turismo de negocio, de actividades. Sí, pero la planta hotelera está abierta cerca de un 70%. Cerca de un 70% en Santo Domingo. Sí, eso se puede observar a simple vista. Sí, pero tú tienes destinos donde un 20%, un 15%, un 20% está abierto, como el caso de Puerto Plata. El impacto que ha tenido la política gubernamental de incentivar la visitación de
de dominicanos y dominicanas a los sitios Bueno, turísticos. ¿Cuál ha sido ese impacto? ¿Cómo se mide? bueno, tú sabes, es lo único que está en nuestro control. Yo creo que ha sido una estrategia inteligente porque aquí de lo que se trata es de preservar la posibilidad de conexión con un grueso de empleados y de empresas que dependen del ecosistema que genera el sector turístico, porque nosotros no solamente tenemos los empleados directos del sector turístico, también están las empresas complementarias, las empresas que brindan servicios complementarios y en particular las empresas que suplen la industria, porque es toda una dinámica, ¿no? Y todas esas personas tienen empleados, dependientes, deben dinero, y tiene una dinámica que genera el movimiento de la propia industria. Además, es importante como destino hacia afuera que continuemos operacional, porque es mucho más fácil la conexión cuando venga la real recuperación, que si estamos en un proceso de totalmente cerrado y reconstruimos al momento de la gran apertura. Nosotros estamos preparados porque todos los indicadores internacionales y todas las personas de opinión del mundo periodístico ligado al sector turístico, habla que culminado el proceso de inmunización, los viajes van a ser, la gente va a viajar con furia, dicen, que ese patrón de temporada alta y temporada baja no va a funcionar, sino que todo el mundo va a tener el ánimo de viajar y eso es cierto, viajar es parte ya de la cultura del ser humano, a todo el mundo le hace falta viajar en estas circunstancias. ¿Pudieras, Andrés, compartirnos algunos detalles de los protocolos que se están implementando en las instalaciones hoteleras? ¿Cómo anda el nivel de cumplimiento? Y te lo pregunto porque hemos sabido, porque así se ha hecho llegar a la opinión pública, inclusive que el Ministerio de Turismo ha tenido que sancionar algunas cadenas hoteleras por no respetar estos protocolos. Sí, tú sabes que la verdad que operar en este nuevo esquema es un reto y son procesos de los cuales se va aprendiendo. Yo creo que los casos han sido aislados y la mayoría y lo hablo por mi membresía, la mayoría de mi membresía colaboró en la elaboración del protocolo, porque los mismos hoteles que han recibido sanción participaron en la elaboración de los protocolos, ¿no? Aquí no ha habido ninguna contestación desde el punto de vista de la verificación de un incumplimiento puntual. Son cosas que pasan, son cosas que las circunstancias se presentan y obviamente vamos mejorando y cada vez que ocurre algo en detrimento del cumplimiento del protocolo se provoca una mejoría, tanto con el Departamento de Inspección de Empresas y Servicios del Ministerio de Turismo y nosotros también hacemos nuestra partecita haciendo la concienciación y si hay que hacer una modificación al protocolo, lo hemos discutido tanto con el Gabinete de Turismo como con el Gabinete de Salud, porque la idea es que tratar de hacerlo lo mejor posible, tratar de preservar la mayor cantidad de empleo y tratar de provocar el movimiento económico necesario y también brindar la oportunidad a quien quiera participar de las propiedades turísticas, la tenga en una circunstancia especial como es esta, a precio, la verdad que bastante atractivo para que disipen un poco el confinamiento parcial que tenemos en este momento. Andrés, hay un tema que no podemos dejar de tratarlo, aprovechando tu presencia, y es el debate que se ha encendido en las últimas semanas sobre los intentos por hacer un nuevo aeropuerto en el sector de la provincia de la Altagracia. ¿Cuál es la posición de ustedes con relación a esto? ¿La mantienen originalmente o han variado? No, bueno, en Azonadores, tú sabes, la variación ha sido el hecho de que primero es un tema que está a nivel gubernamental y normativo en las instancias públicas. Y segundo, desde el punto de vista de discusión, no es un tema que se ha llevado a la Junta de Directores hasta tanto culmine su proceso de autorización, en particular porque todos son miembros de nuestra asociación y por el momento la institución no ha discutido pertinencia o no, idoneidad, nada de eso en el seno de la Junta de Directores porque está en su proceso de autorización en las instancias gubernamentales por el momento. De revisión, porque ya se había tomado una decisión de autorización. Bueno, lo que pasa es que eso es un proceso. Entonces, eso es un proceso. Entonces, nosotros no podemos, la verdad que sería imprudente de nosotros
interactuar o fijar una posición precisamente cuando es un proceso que normalmente toma su tiempo, ¿no? Es mejor esperar que culmine todos los estudios de idoneidad y esas cosas que manda la normativa aeronáutica y entonces opinar una vez concluyan esos temas. Además, en este caso, ambos son miembros de nuestra asociación, entonces mejor, ¿verdad?, esperar que las autoridades tomen su decisión. Excelente. Bueno, Andrés, se nos acabó el tiempo. Sí, yo no sé si tienen un segundito para decirles algo. Claro que Adelante, sí, claro. adelante. Que quería aclararlo. Miren, Claro. con respecto a las pruebas que se están facilitando vía los hoteles, es importante que quede muy claro. Primero, no son gratuitas. Las pruebas de antígeno, no PCR, la PCR es imposible, pero las pruebas de antígeno está siendo facilitada a través del seguro de viajeros que nosotros hemos colocado a los turistas, pago por la tasa que los turistas pagan para venir a República Dominicana, y los hoteles están o cubriendo entre 6 y 10 dólares para la aplicación de la prueba de antígeno por el servicio ¿verdad?, de tomar la muestra y emitir los certificados por prestadores tercerizados, o bien se le está cobrando la prueba de antígeno a una tarifa especial dentro de los hoteles porque está incluida dentro del tema. La PCR absolutamente no, eso se hace en todos los laboratorios y todas cosas. Simplemente es un tema de facilitar el tema. La disponibilidad de las pruebas está garantizada para viajar a los Estados Unidos y obviamente sigue siendo una responsabilidad del viajero de tomar en cuenta la disponibilidad y el requerimiento de que 3 días antes de su vuelo debe de contar con su prueba. Sigue siendo una responsabilidad. No se pueden aparecer en el aeropuerto olímpicamente como que no tengo pruebas. Eso no, porque eso dificulta el esquema que estamos tratando de montar como país. Bueno, hemos visto mucho caos y también confusión con gente que se ha hecho prueba de sangre o no se ha hecho la PCR. Exacto. Porque se han hecho pruebas de anticuerpos y es importante que estén claros que es de antígeno o PCR. prueba PCR y deben de chequear el estado donde van porque en algunos casos los estados exigen exclusivamente PCR. O sea que deben de hacer su investigación como pasajeros y hacerlo. Pero en el caso de los visitantes que se quedan en los hoteles, nosotros tenemos un esquema de recordarle, de facilitarle el que se hagan sus pruebas, pero bajo ningún concepto. O sea, puede que el hotel esté cubriendo la prueba o el seguro como tal, pero no son gratuitas como tal. O sea, no va en beneficio ni en detrimento de nadie. Aquí lo que se trata es de que el que decidió venir a República Dominicana y tiene programado su viaje, nosotros presentarle una opción que diga, mira, no tiene por qué cancelarlo por esto está resuelto. Sí. Y de eso es que nosotros lo que estamos tratando de salvarlo. Debemos recordarle también a las personas que tengan pendiente viajar hacia los Estados Unidos que las pruebas no puede ser que usted se la hizo hace un mes o 15 días, tienen que ser pruebas 3 recientes. días, 72 horas. Antes. Y es bueno que sepan que lo bonito de las 72 horas es que parecería ser el promedio mundial de exigencia de pruebas, porque todos están poniendo 72 horas, o sea que es fácil saber. Y ya los laboratorios han aumentado su capacidad. Y en la próxima semana la van a aumentar aún más. Para que el requerimiento de viajeros no afecte, ¿verdad?, nuestra gestión de la pandemia. Si hay un sector que le ha ido bien durante esta crisis, ha sido ese, el de los laboratorios. Le ha ido muy bien. Puede ser, pero han tenido, y negocios, pero tienen una gran responsabilidad. Sí, por supuesto, en sus hombros. Eso pero bien paga esa responsabilidad. Bueno, la ha pagado el gobierno y la ha pagado el pueblo dominicano porque las PCR no están cubiertas por el seguro, están cubiertas por el fondo de salud que ha establecido el gobierno. Y eso es bueno que la gente lo sepa. Así es. Bueno, muchísimas gracias a Andrés Marrancini, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana. Gracias, Andrés. Vamos a una pausa y regresamos con más contenido. Buenos días.